Hola, durante esta clase hemos ido viendo el tipo de conversación, el escuchar esta cultura y que invita también a que tengamos una reflexión personal al respecto. Porque si somos hijos de esta cultura, hijas de esta cultura, hijes de esta cultura, en el fondo también ese escuchar lo realizamos. Y lo realizamos de algún modo. Ambos espacios nos encontramos realizando estas conversaciones sin darnos cuenta. En un aspecto no reflexionado, nuestro vivir ocurre mayoritariamente inconsciente, por lo cual no lo reflexionamos. Entonces, si nos damos cuenta de esto, nosotros hemos fragmentado nuestro vivir a partir del tipo de cultura que hemos ido realizando como humanidad y como individuos en particular. En este presente histórico, en que nosotros llamamos esta cultura posmoderna, vemos que también hay ámbitos de conversaciones que son conversaciones matrísticas, conversaciones de apertura de conciencia, donde queremos transformar nuestro presente. Pero no lo hacemos en el vacío, nos surge una conversación matrística y se elimina la otra, no habitamos todo el día en ese tipo de conversaciones. Es más, lo más probable es que sea muy poco de nuestro espacio íntimo que habitemos esas conversaciones, porque si no se sostendría una cultura mucho más matrística que una cultura patriarcal, entendiendo la cultura matrística como un espacio plenamente democrático. Entonces, nos planteamos aquí que miremos las conversaciones que realizamos. Pero para esto vamos a hacer un pequeño viaje de lo que llevamos ya del programa. Ustedes han visto que como humanidad hemos viajado en unas eras psíquicas, es decir, se han ido transformando a través de la historia. En un espacio muy extendido, las primeras dos eras, porque evidentemente nuestro ámbito experiencial como humanidad y manipulativo era diferente, pero fuimos haciendo distintas comprensiones históricas que fueron transformando nuestro sentir y con eso nuestro accionar y nuestro emocionar en el presente. Y desde ahí fueron surgiendo estas tres últimas eras, una era de apoderamiento donde el poseer la verdad era muy importante, la anulación del otro eh, a través de la instauración religiosa, política, etcétera, eran centrales. Entonces, el placer de ser servido y el de dominar estaban a la mano. Entonces, en ese se generaron esto del poder y el control. Entonces, si miramos el espacio psíquico que fueron generando esta cultura, nos damos cuenta que el patriarcado como cultura o conversaciones patriarcales obedece a un espacio psíquico de dominación, control, displicencia, poder, deseo de verdad, eh, enajenación, productividad, sin mirar el tema de las consecuencias de nuestros actos, que vamos perdiendo la ética social. Entonces vamos generando un giro en nuestro hacer, en nuestro accionar, que en el fondo va rompiendo esta unicidad de nosotros con el medio, que nosotros lo vemos en los niños, que están tan conectados con la sensibilidad, con el asombro, con la simpleza. ¿Mm? Se van complejizando porque van habitando esta cultura, pero si ustedes lo miran en la sencillez de la infancia, se van a dar cuenta que habitamos en un espacio matrístico y pasamos posteriormente a transitar a estas conversaciones de éxito, de diferencia. Te fijas de diferencia, porque de hecho vamos incluso despertando hasta su sexualidad de forma temprana y no que surja de modo natural. Entonces las conversaciones patriarcales ustedes las pueden encontrar en el libro de Amor y Juego, que ustedes pueden encontrar también en desplegado para consulta, en caso por el derecho editorial no se puede, pero ustedes pueden darse cuenta ahí de las conversaciones patriarcales. O sea, nosotros en la vida cotidiana, si entendemos que el patriarcado cruza todas las áreas, tanto política, social, etcétera, realizamos conversaciones patriarcales todo el tiempo. Y estas conversaciones patriarcales buscan, siempre que estamos en conversaciones que busquen controlar al otro, estamos realizando una conversación patriarcal. Incluso podemos estar realizando una de las conversaciones más patriarcales que hay es precisamente el control de la conducta de los niños por medio del someterlo, ya sea por el castigo, ya sea por los golpes, ya sea que un tipo de castigo, ya sea
por el uso de fármacos, etc. Y no buscamos la reflexión, el espacio amoroso de conversación que finalmente abra el entendimiento. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a su conducta. Entonces queremos controlar su conducta para neutralizarlo, para que él sea el hombre que debe ser o la niña que debe ser o lo que nosotros queremos que él sea. Y podemos evitar estas contradicciones íntimas momento a momento. También podemos ver en las conversaciones educativas, decimos no una educación no sexista, pero en el fondo estamos realizando conversaciones patriarcales mucho más allá. Y esas tienen que ver con ver la educación como un bien de consumo, como el sustrato que va a realizar al hombre, por ende lo orientamos al conocimiento, porque tiene que poseer saberes, pero no lo orientamos al entendimiento reflexivo, de que escoja desde sí, que pueda pensar desde sí, que también pueda importarle lo que piensa el otro, etcétera. O sea, la deshumanización de la educación también es una conversación o son conversaciones patriarcales que no nos damos cuenta que se realizan en el cotidiano. Otra manera de darnos cuenta de las conversaciones patriarcales que realizamos son las conversaciones que tienen que ver con el deber ser. Debo ser de esta manera, tú debes ser de esta otra, se debe hacer así. Estamos en la búsqueda de la obligación eh, como, como un presente continuo en que si no cumplimos esas expectativas, fracasamos. Fíjense, estas conversaciones del deber ser y del fracaso, etcétera, están siempre orientadas desde una psique que busca un éxito o un estándar sobre algo. Entonces, eh, estamos, por ejemplo, cada vez que buscamos corregir al otro y que obviamente sabemos que poseemos la verdad, queremos orientarlo a nuestro camino, porque nosotros sabemos cómo es lo correcto, lo que debe hacer. Esas son conversaciones patriarcales, son absolutamente patriarcales. Y no tiene que ver con el fondo de nuestra conversación, porque yo puedo sentarme contigo y mostrarte lo que veo y lo que distingo y estar abierta a darme cuenta que solo lo que yo distingo, por ende, si te quiero cuidar, te lo muestro según lo que yo, pero también me abro a darme cuenta que no veo todo y que tú puedes tener otra visión. Y no pasa nada, no está en juego la relación, no está en juego nuestra conversación, no está en juego nada, sino que solo está ahí a la mano el conversar porque te quiero, porque me importas y porque quiero cuidarte. Pero fíjense que también, por ejemplo, puede ser una conversación patriarcal, la psiquis te la ayuda. En la psiquis de la ayuda son conversaciones patriarcales. ¿Por qué? Porque me planto desde la superioridad que yo te ayudo a ti y yo sé lo que tú necesitas también. Entonces te estoy ayudando a ser mejor persona. O sea, habito una psiquis de la arrogancia. Hace un poco vi una frase en una película que me gustó mucho, que mostraba una madre que se arrepiente de haber actuado terrible por el engaño de su marido afectando a su hijo. Ella dice que se dio cuenta tarde que tanto el perdón como, como la culpa, ambos eran espacios el perdón como el enjuiciarte, ambos son espacios de arrogancia. Entonces te tengo que perdonar, entonces todavía no te perdono. ¿Por qué? Porque me pongo en una superioridad, pero a la vez te estoy juzgando. Entonces ambos espacios son espacios que causan daño y me causan daño a mí y a los que quiero. Entonces, cada vez que habitamos esas conversaciones de rabia, estamos reproduciendo la cultura. Por eso es tan importante que nos demos cuenta de estas conversaciones patriarcales. El buscar someter al otro en sus estilos de vestimenta, en la crítica al respecto, son sostener estereotipos o formas de si te depilas o si te pintas o si te hace esto o si te hace esto otro, como espacios que sostienen las discriminaciones y los criterios de validez que usamos para validar a un otro. Entonces, nuestro ver, nuestro escuchar, nuestra forma de habitar está permeado por esta cultura. Entonces, es súper importante porque esto es una conversación reflexiva con uno mismo, darse cuenta cuántas conversaciones en el día a día patriarcales realizan, cuánto sostengo esta cultura. Y conversar no implica solamente hablar, porque todo es una red de conversaciones. Cómo yo sostengo las conversaciones para la distribución de las tareas en el hogar.
¿Qué conversaciones habito respecto a quién se sienta en el lugar de dónde en la mesa? ¿Cuáles son las elecciones que hacemos? ¿A quién le consulto? ¿Cómo lo veo? Si pido permiso, no pido. ¿Me entiendes? O sea, todas son formas en que realizamos nuestro vivir que constituyen redes de conversaciones y temas presentes en el día a día. Se realizan muchas conversaciones patriarcales. Hay una que yo siempre doy de ejemplo, que me gusta mucho, que una vez escribí al Consejo Nacional de Televisión, que era un comercial de una tienda sobre un celular, donde un niño le tomaba el celular a la abuelita, no sé, o a la mamá, no me acuerdo, y lo tiraba sobre la pared. Ustedes deben algunos recordar si están en Chile, y se rompía. Entonces la mamá decía, no importa, vamos a comprar otro en la tienda. ¿Qué estoy enseñándole ahí a los niños, a todos los niños en la sociedad? Entonces también podemos ver que hasta en los medios de comunicación se realizan conversaciones que sostienen esta psiquis de consumo, de destrucción, de no importarme lo que hago porque obtengo lo que quiero. ¿Entiendes? Entonces todas son formas que se realizan ya sea en distintos ámbitos, políticos, sociales, económicos. Y ustedes en este libro de Humberto que les estaba mostrando, hay uno me encanta mirar, dice conversaciones definitorias de la cultura patriarcal. Y aquí dice el control de la fertilidad. Y yo creo que esta lucha que ha habido, fíjense, y usamos la palabra lucha porque es tan propia de esta cultura, todo esto que se declara lucha por los derechos sexuales y reproductivos son precisamente conversaciones que se han sostenido a través del patriarcado. ¿Por qué? Porque está el control de tu sexualidad y de tus derechos a partir de lo que yo creo. Y esto es muy fidedigno, o sea, ustedes pueden encontrar que en distintos niveles las mujeres acceden a distintos derechos. ¿Por qué? Porque dependen de otro que se los otorgue según sus criterios de validez, ya sea en el ámbito de la salud pública, en un consultorio, etcétera. Fíjense que hay redes de conversaciones súper ciegas a lo que les pasa a hombres y mujeres en el vivir cotidiano. Y estas conversaciones son interesantes mirarlas porque muchas veces, por ejemplo, hablamos de violencia de género. Más adelante vamos a darnos cuenta a qué se refiere. Pero ¿cómo vamos a nombrar, por ejemplo, la violencia que viven los hombres? ¿Qué nombre le vamos a poner? Quizá, quizá no en un tema pero cuando se vive desde el espacio, por ejemplo, la violencia psicológica, etcétera, eh, la violencia que se puede vivir a la negación de los espacios de la paternidad responsable, distinta. Fíjense que esto de definir el, la palabra padre como parte del patriarcado también nos hace cuestionar, bueno, ¿y los padres tienen que transformarse en madres? ¿Qué es lo que tenemos que conversar al respecto? ¿Y de qué forma lo vamos a hacer? Entonces son invitaciones interesantes que debemos plantearnos porque como sociedad tenemos que visibilizar ciertas cosas que no están. Muchas conversaciones patriarcales han llevado a la negación de la sensibilidad que deberíamos tener los seres humanos. Eh, por ejemplo, a las mujeres en la negación de los derechos sexuales y reproductivos, conversaciones tremendamente patriarcales que se tengan que tener cuando deberíamos ni siquiera eh, cuestionarnos cuáles son, deberían estar a la mano, poder cumplirse esos derechos, tanto a hombres y mujeres por igual. Pero, por ejemplo, los ámbitos de salud mental, no están las conversaciones para mirar aquellas conversaciones negadoras de los derechos y que evidentemente son conversaciones ciegas. Pensamos que eh, las mujeres son más depresivas, son más emocionales, entonces por eso ellas requieren más ámbitos de salud mental, pero la tasa de suicidio es mucho más alta en hombres que en mujeres. Entonces, ¿qué no estamos viendo como sociedad que estamos reproduciendo esa cultura? Las niñitas pueden llorar, pueden desahogarse, los niñitos no deben llorar, por ende, porque son machitos. Entonces son conversaciones en que ya levántese, límpiese, porque usted no. Entonces, ellos tienen que resolver inmediatamente y en ese espacio se niega la conversación de lo que te está pasando. Negamos la emoción que vive ese niño o niña eh, y negamos lo que te está pasando. Y de ese modo también vamos negando tu sensibilidad y finalmente te transforma en una persona más insensible.
o en una sensibilidad enmascarada. No la demuestro porque no está permitido, pero íntimamente la vivo y transformo mi fisiología y con ello me enfermo, etcétera. ¿Por qué? Porque me desarmonizo. Entonces, todas las conversaciones patriarcales tienen que ver con un pensamiento lineal, causal, de causa-efecto, cortoplacista, etcétera, y no una mirada más sistémica de cómo eh, es estamos integrados a una sociedad, estamos integrados a un medio que nos hace posible, estamos en una convivencia que si la desarmonizamos va a afectar en algunos ámbitos. Esto del efecto mariposa a mí me gusta mucho como un ejemplo, porque las personas lo recuerdan más que nada. Es como todo va teniendo en cascada un efecto aunque no lo dimensionemos. Y todas estas conversaciones de lucha, de poder, eh, de conflictos que vemos tanto en el ámbito político, son conversaciones tremendamente patriarcales. Entonces, preguntémonos qué conversaciones vamos realizando cada uno de nosotros en nuestro cotidiano que son patriarcales. Y son todas aquellas que en algún ámbito están negando la armonía y están negando la dignidad de todos y están negando un convivir democrático.